Eh, Bien, tengan todos ustedes muy buena noche. Espero que hayan pasado una bonita noche de San Juan, ¿no? El día de ayer, al lado de su familia, cada uno. Agradecerles por la paciencia. Unas disculpas anteriormente por la clase pasada, ¿no? Que no hemos podido pasar, pero no va a haber ningún problema. Vamos a seguir retomando las clases de manera normal y también se va a llevar todo el contenido de manera normal igualmente. Eh, bueno, creo que solamente eso sería. Recordarles que la lista de asistencia se va a compartir al finalizar la clase o en el transcurso de la misma. De igual manera, se va a enviar un link para poder realizar las preguntas que ustedes vean necesarias aquí a Josué y él nos va a estar respondiendo cada una de las consultas. Creo que eso sería todo. Josué, buenas noches. Buenas noches, chicos. Pues bueno, sin más que decir, igual perdón por el miércoles, pero al final vamos a continuar, vamos a recuperar en las clases normales, es decir, el día lunes vamos a terminar lo que es el módulo 3 y el miércoles estaríamos iniciando el módulo 4 hasta el siguiente lunes. Sin más que decir, empezaremos. Ya. Bueno, como tal, esta es la clase en la que nos vamos a dedicar a realizar por fin una parte más técnica que es el diseño del mecanismo como tal. Sin embargo, antes de eso quisiera como que un poco recalcar que hicimos la anterior clase solamente rápido, ya que pasó un poco de tiempo, que fue ver el tema de los conceptos biomédicos y la aproximación al diseño, ¿no? ¿Qué vimos que iba a hacer por el mecanismo de barra? Es decir, el mecanismo típico que encontramos en mucha maquinaria. De aquí obtuvimos algunas consideraciones del diseño, como los ángulos mínimos y máximos de movilidad de lo que es el dedo índice, así como un poco de todo lo que es las tres cinemáticas, es decir, cómo las articulaciones de nuestro dedo índice funcionan, cómo es y demás. Pues ahora vamos a realizar el desarrollo cinemático del mecanismo, pero antes quisiera mencionar algunas cuantas consideraciones previas que habíamos dejado en la anterior clase. Para empezar, hay un diseño que la anterior clase, que era la de Naked Prosthetics, que es un diseño muy bueno, ya bastante probado, conviene tomar muy en cuenta para realizar el diseño de estos dedos. Es decir, vamos a tener un diseño a copiar. Entonces, mientras veamos, y así a la vez les explico un poco algo que me había olvidado, y era el tema de todo lo que son las falanges, el tema de las amputaciones en general. Si ustedes buscan en YouTube van a encontrar desde cirugías hasta casos bastante explícitos de diferentes amputaciones traumáticas. Y al final, el resultado con lo que nosotros vamos a trabajar es básicamente este. Eh, Como en la persona se puede ver, no tiene lo que es las falanges mediales ni proximales, solo las... De hecho, esto más bien parece un caso de desarticulación. Articulación es cuando simplemente como que tú separas un huesito de otro, ¿no? Como cuando comemos pollo y separamos los huesos, a veces haciendo un poco de fuerza. No existe un corte o algún daño como tal en el hueso en sí mismo, ¿no? En cambio, en las amputaciones si se llega a cortar parte de lo que es el tejido eh, eh, que circunda a lo que es el hueso y el hueso propiamente. Entonces, solamente pensemos en eso, que tenemos una especie de muñón, ya recuperado, sano, sin ninguna lesión, que ha pasado todo el tratamiento de fisioterapia y que está listo para poder llegar a tener una prótesis. Este es el diseño, uno de los mejores diseños que hay comerciales, el Naked Prosthetics, y nos vamos a aproximar bastante a él con el diseño que pretendemos hacer. El resumen de la anterior clase era esto, las articulaciones que eran tres, la metacarpofalángica, las otras dos interfalángicas, con sus rangos de movimiento en flexión, extensión, abducción y abducción. Entonces, nosotros podríamos ya tener aquí, por ejemplo, algunas restricciones o características de la prótesis, ¿no? Por ejemplo, nos pueden decir que el paciente pueda realizar tranquilamente con la falange proximal que le queda un movimiento completo de flexión, en este caso de 90 grados. La prótesis debería de permitirle realizar eso. Esa puede ser una consideración eh, o que pueda realizar un poco de extensión o quizás incluso lo que es abducción y aducción.
Esa era una de las características. Y otra, que voy a retomar la del segundo módulo, es la posición funcional de la mano. Como tal, en estos gráficos, en estas imágenes que vemos acá, la mano no está en la posición funcional, ¿no? Se encuentra más como que en una posición en la que todos los dedos están completamente rectos y de ahí consideramos los diferentes movimientos. Sin embargo, la persona y todos en realidad, la mayor parte de nuestro tiempo pasamos con la mano en una posición que se denomina de esta manera. Ya hemos visto esto por el diseño de la órtesis y ahí están, por ejemplo, los grados y demás. Entonces, habría que tomar quizá en cuenta esto más para el diseño de la prótesis y partir desde esta posición como si fuera la posición cero. Es decir, no con los dedos completamente flexionados, sino desde esta posición en la que ya existe eh, un ángulo de flexión en todas las articulaciones, ¿no? La MCP y las dos de las falanges. Pero al final, para el análisis que hoy les voy a presentar, he tomado el caso más sencillo, que era ese de acá. Con los dedos completamente rectos, vamos a considerar que estamos en la posición cero. ¿Ok? Sin embargo, para desarrollos posteriores, para las siguientes iteraciones, tendríamos que ver si conviene quizá iniciar en esta posición, ¿no? Maximizar esta posición de inicio para la posición de los diferentes eslabones y demás partes de la prótesis. Pues bien, entonces, ¿cuál es la propuesta que les tengo para poder diseñar este mecanismo? Es, para empezar, basado en algunos de los artículos que les había pasado, que nosotros podemos conocer cuál es la trayectoria, por así decirlo, de la punta del dedo índice al momento de realizar, por ejemplo, un agarre cilíndrico, ¿no? Que no es lo mismo que realizar otro tipo de agarre. Sin embargo, como este es uno de los agarres más comunes, nos vamos a enfocar en gran parte en este agarre. Pero antes de poder definir cualquier trayectoria o como en este caso vemos, ¿no? Esta especie de espacio coordenado con esta curva, tenemos que referirnos a la antropometría del dedo índice. En este caso, en uno de los artículos que les he pasado, en el que justamente se estudia la movilidad, nos menciona que existe ya como que proporciones porcentuales de tamaño o de largo de cada falange respecto al largo total de toda la mano. Y ahí están los porcentajes, pueden verlo, es una tabla similar a esta. Pero al final yo lo que más he rescatado es directamente unas medidas que casualmente coincidían bastante con las mías. Aquí el autor de este artículo hace referencia a las medidas o al largo de la falange proximal medial y distal, y estos son los ángulos máximos que llegan a recorrer, ¿no? Según ese estudio que se ha realizado. Como les decía, justo esto coincide casi todas las medidas con las medidas de mi misma mano. Esto de acá es mi mano. Y solamente he decidido, como vamos a verlo más adelante, tomar de referencia entonces mi mano, basándome en que pues coincide bastante bien con estas medidas. Y esta gráfica que se ha realizado aquí, esta gráfica para justamente estas medidas de Velázquez, o bueno, del autor que en este caso, ¿no? Pues bien, entonces, básicamente en vez de directamente manejarnos por ángulos mínimos y máximos o una posición funcional inicial, vamos a decir que la trayectoria del índice prostético que nosotros vamos a desarrollar tiene que eh, recoger esta trayectoria en su movimiento de flexión. No voy a considerar extensión o subextensión, sino esa es la posición cero. Y esta imagen de referencia en ese sentido nos sirve para, una vez montado sobre aquí el mecanismo, ver que la trayectoria se cumpla y se acerque lo más que se pueda a esto de acá. Para esto hay muchos enfoques. Podríamos hacer un enfoque completamente analítico en el que podemos pensar ecuaciones, encontrar esta de acá, por si acaso, tiene su ecuación, que es bastante más complejo, un polinomio de quinto grado, creo, o algo por ahí. Y nosotros podríamos de ese mismo modo analizar todo de forma analítica, es decir, con ecuaciones. Pero el enfoque que le voy a dar para que a la vez sea práctico y fácil de entender para todos nosotros y lógico, va a ser básicamente a base de prueba y error y de refinar cada vez más el mecanismo que vamos a realizar a continuación. Por tanto, ese primer mecanismo es el más sencillo de todos los mecanismos, es el de 4 barras,
y por tanto va a ser nuestro primer diseño. Por eso estaba indeciso entre utilizar lo que es SolidWorks o Linkage, ya que ambos programas nos proveen un montón de herramientas para poder simular esto de mecanismos sin dimensiones, ¿no? Como pueden fijarse, son máquinas rectas y esto es puramente cinemático. No vamos a considerar temas de fuerzas, aceleraciones o velocidades en las diferentes partes del mecanismo. De hecho, eh, está muy interesante. A ver si se reproduce esto. Ahí está. Esto es lo que Linkage, que es un programa que les he dejado igual en la carpeta de consideraciones de diseño, afuera de la carpeta de bibliografía, pesa apenas 5 megas, es completamente gratuito. Y aquí en la parte de abajo pueden encontrar el link de la página oficial y el YouTube del creador, ¿no? Este mecanismo al que ven aquí es el que el creador del programa lo ha realizado para diseñar al final el mecanismo físico. Es bastante interesante, ¿no? De esas bolitas que suben, vuelven a bajar y es como que una especie de loop infinito siempre y cuando el motor funcione. Todo esto se puede hacer con Linkage y es más que suficiente. No vamos a utilizar en ese sentido SolidWorks para el diseño del mecanismo, pero deben saber que sí se puede realizar en un ensamblaje un diseño mecánico similar a este. Pero bueno, vamos ahora sí a realizar la parte completamente práctica. Nos hemos quedado en esta parte que es la trayectoria y primeros eslabones. Para eso, ustedes pueden, en la parte primero de consideraciones para el diseño, aquí está el programa, absolutamente gratuito, ya les dije, y corre, es bastante liviano. Vamos a iteración de la solución y primero, antes, eso, perdón, estoy saltándome, antes de entrar en la trayectoria o en el uso del programa de Linkage, sí vamos a ver un poco de lo que es SolidWorks. Entonces lo voy a inicializar para poder realizar el marcado de la trayectoria. Entonces, movilidad del índice es la carpeta que vamos a utilizar. Básicamente yo me tomé varias fotografías para ver cuál será como que la mejor y al final resultaron ser estas dos. En esta posición, pues nada, estaba mi mano, le quité el fondo y ahí me medí, puse de hecho los puntos de control que tanto habíamos visto en la edición de la cerúlea, ¿no? Que están como que entre este puntito y el de acá, tengo los 43 milímetros de longitud que coinciden justo, de hecho, con el artículo que les mencioné. Y lo mismo para las otras dos falanges, para la medial y la distal, 23 milímetros de la distal y 26 de la próxima, de la medial, perdón. Cabe resaltar que este eje o este puntito de acá está coincidiendo justo en el eje de movilidad del metacarpiano, del índice, ahí tienen su cabeza y está ahí justo traspasándolo, por así decirlo, ¿no? Entonces, este punto a efectos prácticos nos va a servir como un eje fijo, ¿no? Que no se va a mover, ¿vale? Bueno, esta es entonces en completa extensión, podríamos decir que va a ser nuestra posición de inicio a 0 grados. Y aquí tengo lo que es ya la posición a flexión, no está completamente flexionado. La verdad, no recuerdo a cuántos grados está, creo que en SolidWorks lo puse, pero con estas dos imágenes, combinándolas, me va a servir para realizar esta sobreposición de ambas, ¿no? Por un lado, hay una trayectoria que es esta de acá, que es justo la misma trayectoria que encontrábamos aquí está, en esta trayectoria, ¿ok? Esa trayectoria aquí simplemente la he sobrepuesto sobre las imágenes. ¿Y por qué hice eso? ¿Por qué utilicé SolidWorks para realizar esto? Porque, bueno, no sé utilizar programas de edición eh, de imágenes o de videos. Entonces, nada, la vieja confiable SolidWorks que nos sirve para este tipo de cosas también. Bueno, vamos a ir entonces desde lo primero y es la importación en este croquis. Ahí está la imagen de la falange, ¿no? Perdón, de la imagen en extensión. Ahí tengo mi herramienta de escala, yo ya había medido todo, entonces ya está escalado. Ya habíamos visto utilizar esto, por ejemplo, para el módulo 1 en el caso de la mascarilla de COVID. ¿Se recuerdan con ese cubito que nos ayudaba a rescalar toda la imagen? Pues lo mismo ocurre acá y aquí estamos entre estos dos puntos. Aquí es importante que como la imagen no tiene ningún fondo, ustedes seleccionen en transparencia desde archivo, porque si no les genera un fondo negro automáticamente, ¿no? Y eso no es lo que queremos. Pues bien, una vez ahí,
simplemente importé lo que es la foto de la extensión e hice coincidir lo que son los ejes o el eje del metacarpiano en ambos casos, ¿no? En ambos está coincidiendo y están correctamente posicionados ambas fotografías, como que sobrepuestas. Luego aquí simplemente como que rescalé nuevamente o me definí algunas dimensiones, 43, 26 y 21. Aquí es un poco extraño, ¿no? Tenemos 21 y 23 milímetros y es que siempre con el tema de las fotografías, por este detalle de que tenemos centrado en un solo lugar la cámara, es que se llegan a distorsionar. Bueno, al final fue un poco complicado, pero estas serían las distancias reales de la imagen que nos va a servir para dimensionar o redimensionar más bien lo que es la trayectoria. Aquí está oculto todo en transparente. Voy a subir al máximo. Ahí está mejor. Ahí podemos ver la imagen simplemente como en la imagen original, esto está al otro lado, en el mismo SolidWorks podemos darle el espejo, ¿no? En los diferentes ejes. Y luego simplemente es hacer coincidir lo que es el 0, 0, con nuestro eje o nuestro puntito que aquí le pusimos. Y nada, básicamente es eso, la manera en la que de forma bastante aproximada, la verdad chicos, he tratado de hacer que se aproxime eh, eh, mediante un spline. Ya habíamos visto esto también, si se recuerdan. Mediante un spline line, simplemente ver cómo aproximar esa curva que nos está dibujando acá, ¿no? De hecho, es prácticamente idéntica, si se pone correctamente. Y ya está entonces preparado así tal cual nuestra imagen. Esto me olvidé ponerle completamente transparente para que no se note y solamente su croquis. No, y ahí también, por supuesto, le puse un colorcito al croquis para que se notara bien, ¿no? Un color verde con la operación de color croquis. Y nada, básicamente lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestra trayectoria a partir de la punta del dedo. La imagen de la flexión del índice nos va a servir para más o menos ubicarnos dónde iría ubicada las diferentes partes del mecanismo y si no habría ningún problema con que choquen en algún lugar. A eso le tomo un screenshot y ese es el screenshot con el que vamos a trabajar eh, de aquí en adelante para todo lo que es esta clase. El screenshot es el trayectoria índice. Pues bien, ya entonces sabemos de dónde ha salido esta imagen y al final qué es lo que hemos realizado de una manera, digamos, un poco objetiva, ¿no? Es decir, cumplir con la trayectoria. Pues ahora sí, vámonos a lo que es linkage. Eh, en la parte de diseño del mecanismo van a encontrar lo que es estos dos archivos y aquí, perdón, este sería el 02, ¿ok? Vámonos entonces con el mecanismo más sencillo que dijimos, que es el de 4 barras, que les aparecerá prácticamente como esto. Yo lo voy a eliminar todo, no hay ningún problema. Y vamos a hacerlo desde cero. Me voy a background y remove. A ver, vamos a abrirnos un nuevo linkage mejor desde cero. Y a este le voy a dar 1 a todo hasta que me aparezca. No, se ha perdido la imagen. Ya no pasa nada. He abierto de nuevo link, es decir, este es un archivo nuevo. Para importar la imagen me voy a background, open. Ahí voy a realizar la copia de, eso no es, de la dirección, movilidad de índice, imágenes, y acá, y aquí está trayectoria índice JPG. Perfecto, ahí ya lo tenemos. Algo que hay que realizar ahorita son dos cosas. Por un lado está la grilla, vamos a modificarlo, y por otro también hay que rescalar la imagen, ahorita no está escalado. Para eso hacemos clic derecho, agregamos una línea como esta, la voy a poner vertical, o perdón, horizontal. Ahí por ejemplo. Le voy a cambiar un poquito el color para que se note. Hago doble clic sobre la línea, entro, puedo también hacerlo un poco más grueso, por ejemplo 2, y ahí está, ya se ve mejor. Si selecciono la línea, me voy a la parte de aquí de Align y coloco una distancia de 43 milímetros para ajustarlo. Y ahora, quizás me está perjudicando por un momento lo que es la grilla. Aquí en Detail, lo voy a ocultar.
Otra vez me voy a background. Aquí tengo el porcentaje total de la imagen y de poquito voy a ir calculando cuál sería el valor ideal. Este parece ser mucho, 0.8, a ver. Este ya se ve mucho mejor, veamos. Casi, un poquito menos, 0.77, 77%. Sí, prácticamente ya está, un poquito menos, 0.76 y ya quedó. ¿Listo? Entonces, esas líneas que ustedes ven en lo que es, voy a volver acá, en el archivo que ya les he dejado, estas líneas rosadas solamente son eso, es la línea para redimensionar o escalar toda la imagen. Y esta de acá arriba es para posicionar, como vamos a ver más adelante, en un lugar más o menos correcto eh, en el inicio de todo el mecanismo, ¿ok? Pero bueno, sigamos. Ya tengo entonces todo esto posicionado. Ahora me toca empezar a realizar el mecanismo. En la teoría de mecanismos, la verdad, es bastante amplia, chicos. Para eso les he dejado en la parte de bibliografía, porque es un libro bastante bueno, pero muy, muy bueno, sobre todo esto del diseño de máquinas de Norton. La verdad, hasta ese libro te enseña a pensar a cómo realizar los diseños, mucho mejor de lo que yo estoy haciendo en cuanto a la metodología. Entonces pueden revisarlo y ahí está explicado en los primeros dos capítulos todos los conceptos básicos de mecanismos. En ese sentido, yo voy a tocar a grandes rasgos y voy a tratar de pensar un lenguaje más sencillo para poder explicar todo esto de los mecanismos en general, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a realizar? El mecanismo más sencillo posible. Nosotros seleccionamos aquí, hacemos clic derecho y seleccionamos esto de acá, lo que nos va a dar, por así decirlo, un eje fijo, que es este de acá, y aquí tenemos nuestro eslabón. En su caso, quizás los eslabones les aparezca como una sola línea, que es algo así. Hacen doble clic y le ponen sólido. Y les aparece como una especie de ya, es más grueso. O se van a preferencias y aquí seleccionan como New Link Solid, para que automáticamente todos los links sean sólidos. Bueno, ¿qué hacemos? Esto de aquí es básicamente como un motor que tiene en este eje. Lo voy a posicionar, por ejemplo, acá. Y esto lo puedo llevar al nivel de 43. Si hago doble clic en el eje, creo que en la línea un poco me está jugando en contra, lo voy a dejar abajo. Doble clic en el eje. Aquí me aparecen las diferentes opciones. Vamos a ver esto de conector y anchor, pero al final esto de aquí es simplemente con un motor. Yo aquí puedo definir la velocidad en revoluciones por minuto. Le voy a poner una velocidad más o menos alta de 4 y que sea en sentido opuesto al de las manecillas del reloj. Puedo limitar el ángulo de movimiento. Si supongo que esto es la falange proximal, el ángulo en el que se encuentra es el 0 y el de flexión sería 90 grados a lo mucho, ¿cierto? Listo. Le doy a simular y ahí ya podemos ver que llega, ¿no? Desde los ceros de arriba hasta 90 abajo. Ese sería el mecanismo más sencillo de todos, en los que tenemos un eje fijo o bancada, se le denomina esto. Un eje fijo relativo, quiero decir, porque también podría estar esto en un movimiento relativo, ¿no? Pero es fijo por lo menos para lo que es el eslabón. Bien, eso es lo primero que tenemos. Por otro lado, esto un ratito lo voy a llevar acá para saber cuál es el siguiente paso. Ya tenemos este mecanismo y otro que a continuación nos importaría es pues el de 4 barras. Para esto yo puedo hacer lo mismo, el de aquí mismo poner el tipo de mecanismo de eslabón rotatorio y lo voy a llevar hasta acá arriba. Quiero que piensen que ahorita, si yo, por ejemplo, me amarro un palito a mi falange proximal y empiezo a realizar, esto lo voy a ocultar, lo voy a eliminar, este movimiento de flexión y extensión con la mano, con el dedo, pues el eslabón se estaría moviendo, ¿no? De esta manera. Sin embargo, nuestro mecanismo tiene que ser mucho más robusto, tiene que tener por lo menos un punto más de fijación para que así tenga una base firme, por así decirlo, ¿no? Y esa base corresponde a esta parte de acá arriba. Pues bien, lo que quería hacer era simplemente mostrar cómo serían dos de estos ejes. Este sería lo mismo, 4 RPM. También se puede poner cualquier otra velocidad, ok, no hay ningún problema, y 90 grados. Y le damos a correr. Ya están sincronizados.
Sin embargo, eh, yo puedo simplificar considerablemente lo que llegaría a ser el uso de estos motores. Aquí tengo un motor y otro motor. No es necesario tener dos, me basta con tener uno. Para eso me voy a ir a la siguiente parte de la diapositiva. Ya vimos esto, ¿no? De la primera, de las trayectorias y primeros eslabones. Y ahora sí vamos a ver nuestro mecanismo de 4 barras y algo muy importante y útil que va a ser las trayectorias del movimiento, ¿no? O motion path. Yo no necesito tener esto, el de arriba, por ejemplo, como un motor, sino como simplemente una base fija o ancho, o lo que sería una bancada, ¿ok? Como un pasador, como una bisagra que está ahí fijo, nada más. Si yo quisiera simular eso, nada que ver porque este eslabón está al aire, nada evita que se vaya a caer, por lo que yo tendría que unir estos dos. Puedo ir aquí, aprieto Shift al de abajo, voy al link y listo. Ya he creado lo que es una unión y ya son ya es un mecanismo de 4 barras. Esta y esta de acá podríamos considerar como balancines. Ese es el nombre técnico que se le da a cualquiera de estas barras o eslabones que no llegan a girar completamente. Y este de aquí sería la bancada, o para nosotros lo que va a ser la unión entre los dos. Y si se fijan, el movimiento es exactamente el mismo. Ambos eslabones permanecen siempre en paralelo. Esto que ha ocurrido aquí es una posición de interferencia o que se ha trancado, podemos decir en términos más coloquiales, el mecanismo, ¿no? Ya no hay manera en la que esto pueda moverse porque ha llegado a su límite físicamente, ¿no? Sin embargo, podemos ver que por lo menos se llega a cumplir hasta cierto punto el movimiento. Yo puedo ahora dibujar ese movimiento que está realizando esta punta o esta articulación, si quieren llamarle. Hago doble clic y aquí en conector, al final eso es solamente un conector, una bisagra, digamos. Puedo darle aquí a dibujar el movimiento y lo mismo con el de aquí arriba. Simulo y ahí está. Ya tengo lo que es este. Miren, esto también es algo muy curioso que a veces pasa. Y es cuando simplemente los mecanismos en todo el trayecto pueden llegar a una posición de interferencia, pero a la vez pueden tener otro movimiento como el que está ocurriendo aquí, ¿no? Que es medio extraño. Pero ya tenemos lo que es las trayectorias. Y ahorita estas trayectorias se alejan y están muy diferentes a las verde que tenemos que copiar. Pero bueno, este es el mecanismo más sencillo que nosotros tenemos. Ahora, yo podría reemplazar este eslabón que he creado por algo más rígido. Imagínense que esto de acá es como un pedazo de madera, digamos, ¿no? O un pedazo de metal rígido que tiene, pues, unas perforaciones en sus vértices. Yo primero hago clic en el eje de este triángulo, Shift, me voy al eje al que quiero copiar o unir y le doy a Join y se acerca. Si hiciera lo contrario, primero el eslabón y luego el de acá, sería este el que se alejaría. No quiero eso, no quiero mantener esos dos ahí constantes. Entonces, Shift y le pongo y Join. Eh, Esto lo voy a llevar hasta acá, hasta la punta, y a este sí le voy a decir que lo grafique, además de los otros dos. Y le doy a correr. ¿Por qué me ocurre este movimiento? Ahí, por ejemplo, si yo estoy reproduciendo el video y le doy ahí por ejemplo, pausa, perdón, le doy a run y me equivoco y le pongo pin, ahí se coloca como que la posición 0 a partir de la cual reproduce todo. Si me equivoco, le doy un dono más hasta llevar a esta posición. Esta es la posición 0, ¿no? Lo voy a limitar aquí un poquito para que no ocurra ese problema. 80 grados, a ver, y veamos qué pasa. Ahora está bien, ¿no? Sin embargo, igual la trayectoria está demasiado alejada. ¿Qué podemos hacer al respecto? Vamos a nuestro PowerPoint. Ya hemos visto entonces, este mecanismo es más sencillo. Ahora nosotros deberíamos de ver, pues, de forma por prueba y error, cómo podemos hacer que esta trayectoria se acerque más a la verde. Bueno, empecemos moviendo uno de los dos balancines. Y dijimos que este, por el momento, lo vamos a mantener ahí en el eje mismo de la articulación metacarpofalángica, o en la cabeza, perdón, del metacarpiano, o metacarpo
del dedo índice, lo que podría hacer entonces es mover lo que es este eslabón. Y tengo diferentes posiciones para hacer eso. Podría hacerlo hacia los costados, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, como si estuviera una especie de coordenadas X y Y. Bien, aquí yo ya les muestro lo que es algunos de los resultados que ocurren. En este caso tenemos lo que es un desplazamiento. Bueno, aquí para empezar, esta es la posición que antes ya habíamos visto, ¿no? Donde ambos están alineados y separados una distancia. Sin embargo, aquí ya vemos que existe un desplazamiento hacia la izquierda horizontalmente de del balancín superior que le vamos a denominar porque está ahí arriba su punto, su eje fijo. Miren de que abajo, en cambio, está a la derecha. Pues, ¿qué pasa? Veamos eso en el mecanismo. Primero, voy ahora sí a activar lo que es Show Grid y le voy a poner a editar grid. 1 milímetro, sí me parece correcto. Si se dan cuenta, ahora cada de estos cuadritos está 1 milímetro ubicado. ¿Ok? Oye, pero esto es con el otro, ¿no? Con este de acá. Entonces, Show Grid y vamos a reducirle aquí hasta 1 milímetro y ya tenemos algo más certero para posicionar. Esto lo voy a poner acá, este un poquito para acá, y eso que sea horizontal y este también horizontal al diseño de aquí. Y este de acá lo voy a llevar cerca del segundo punto que está justo acá. Bien, una vez más voy a hacer correr para tener lo que es la trayectoria. Estamos viendo que está a 80 grados más de movimiento para fines prácticos. Ahí está. Vemos que nada que ver, ¿no? Y por otro lado, también podemos ver que si ya está fuera la falange proximal y distal, no se está flexionando, de hecho está como que yéndose, si se dan cuenta, en esta posición, hacia arriba, ¿no? Se está extendiendo. Bueno, veamos qué podemos hacer al modificar. Primero vamos a llevar esto a lo que sería a la izquierda un poquito y a ver qué pasa. Ahí está nuestra posición inicial. Grábense la trayectoria. Si se dan de cuenta, ha rotado mucho más rápido que en el anterior caso, ¿no? Es decir, ha realizado como que en menos movimiento angular o en menos desplazamiento angular, un mayor cambio en la trayectoria, pero hacia arriba, se está girando en sentido opuesto al que nosotros queremos que gire, pero de forma más rápida. Bien, ¿qué pasa si ahora, otra vez lo voy a poner ahí para que reproduzca, lo llevo hacia atrás? Fíjense la trayectoria y también estas otras dos, que se hace mucho más larga, se extiende, por así decirlo, se retarda, ¿ok? Y también es algo interesante que ver es que en este caso, como este es un eslabón rígido, podemos pensar que si dibujamos una circunferencia alrededor de él, sería esta, ¿no? La de trayectoria. Y lo mismo para este podemos dibujar otra trayectoria o otra circunferencia y sería debajo. Y no se llegan a cruzar en todo este recorrido de aquí atrás. Lo que no ocurría con eso de aquí, ¿cierto? Se llegaban a cruzar prematuramente, aquí arriba, ¿no? Y luego obviamente se separan, pero muchísimo más rápido si se dan de cuenta. Mucho más rápido que en este otro caso. Esa es una información que nosotros por el momento mantengamos solamente en mente, ¿no? La separación o el cambio o el giro antihorario es más lento cuando nosotros alejamos esto hacia la derecha, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si ahora lo hacemos, como están las diapositivas, en un desplazamiento vertical del balancín superior? Aquí lo llevo más arriba y aquí lo llevo un poco más abajo. Veamos, sin alejarme de la vertical. Primero dibujaré ahí cómo está esto. Este es lo normal. Y ahora lo voy a subir hasta ahí, por ejemplo. Un poquito más para ver los efectos amplificados. Lo mismo, ¿no? Pero aún más rápido, ¿no? Cuanto más arriba esté, las circunferencias que generan lo que es el movimiento de los eslabones es mayor y aquí si se dan cuenta ya se ha alejado bastante una trayectoria de la otra, ¿no? Igual prematuramente, ni siquiera se han intersectado. Entonces parece que, ok, si queremos rapidez en el cambio del giro de esta articulación, pues tenemos que estar llevándolo esto hacia la izquierda y hacia arriba, ¿no? A ver qué pasa si lo llevamos más abajo. Ahí, por ejemplo. De nuevo, la trayectoria se llega a retardar, ¿sí? Y el movimiento de rotación igual, no cambia tan rápido.
Bueno, hay algo aquí importante para lo que me ha servido lo que es la imagen del dedo índice de flexión, y es el ver, por un lado, ok, esto es un mecanismo plano, y tranquilamente aquí todos los eslabones pueden chocar uno con otro, como vemos aquí, y no pasa nada. Pero cuando estos ya tengan un volumen, una dimensión, ese choque quizás va a ser complicado de poder solucionar. Por otro lado, estamos suponiendo que este de acá, el eslabón inferior o el balancín inferior, está posicionado justo en el eje de acá. ¿Qué tan factible es eso y qué tan bueno? En este punto convendría que sea fijo. Tendríamos que tener como una especie de férula, por así decirlo, para todo lo que es el pulgar, que se extienda hasta la parte de aquí atrás, ¿no? Y luego hacer que solamente tendríamos un lado por el que estaría sujeto nuestro mecanismo. Por el otro lado ya habría el dedo medio, ¿no? No hay posibilidad de traspasar este eje hasta el otro lado. Y justo eso es lo que también vemos en la prótesis de Naked Prosthetics, en la que no, todo este mecanismo, la base o la parte que es fija, se encuentra por encima, ¿no? Lo que podemos hacer entonces es reproducir inicialmente esa idea para ver qué pasa. Y nuevamente voy a poner una medida de longitud. Voy a poner aquí 15 milímetros. ¿Por qué 15? Ya vamos a ver enseguida. Es algo arbitrario, ¿ok? Pero es más o menos esto. Yo igual le voy a poner 2 y rosado. Lo voy a alinear. Si se dan de cuenta, están en la misma línea el puntito, ¿no? Que el eje de rotación, pero lo estoy llevando arriba. Como si estuviera proyectando esto, le estoy dando 15 milímetros hacia adentro. Es ahí donde este estaría por el dorso de la palma y este se encontraría ahí arriba, ¿no? Esa es entonces nuestra nueva configuración que físicamente, sin darles mucha explicación, nos va a beneficiar bastante para un tema de mayor seguridad, por así decirlo, ¿no? Para que ese eje esté bien fijo, pero por otro, para que en el momento de la flexión, como se puede ver acá, los eslabones no estén ambos tan juntos, ¿no? Entonces vamos a posicionar en un nuevo lugar la bancada. Esto ya les dije, la bancada va a estar arriba en el dorso de la palma a 15 milímetros eh, entrando. Bueno, en esa posición podemos realizar el mismo análisis de mover lo que es el balancín superior a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Y los resultados son muy, pero muy similares. Es decir, se cumple lo mismo. Si yo esto lo llevo a la izquierda, como ven, ¿no? La rotación es mucho más rápida. Es decir, en esta parte de nuestra articulación, la última falange estaría rotando muy rápido y en sentido opuesto de paso, ¿no? Si es a la derecha, se extiende lo que es la trayectoria, es decir, se tarda, por así decirlo, ese giro. Y si es más arriba, lo mismo. Si se dan cuenta, si es más arriba, de hecho, es aún más rápido el cambio en la rotación, ¿no? Comparando el izquierdo con el superior. Pero si es más abajo, pues nada, no pasa nada, ¿no? Igual se llega a extender considerablemente. Pues en esta situación, ¿qué podemos realizar? ¿No? Pues una prueba y error para ver cómo podemos hacer para empezar que este mecanismo, el violeta, nuestra bancada, pueda por lo menos realizar una rotación en el sentido antihorario y no en el sentido horario como ahorita está haciendo. ¿Qué pasa si yo esto lo bajo un poquito? Por ejemplo, hemos dicho que si me bajo, pues ahora lo estoy haciendo por debajo del motor que es este de acá, ¿no? Ya hemos corregido lo que es el movimiento. Ahora sí es correcto, si se dan cuenta, ¿no? Por lo menos ya se llega a flexionar. Bien, ¿qué podríamos hacer entonces en este caso? Pues simplemente esto llevarlo, uy, perdón, intercambiar lo que son estos dos lados. Este de aquí viene ahora abajo, sería el balancín inferior, el verde, y el azul sería el balancín superior. Es en esta posición que con un simple mecanismo de 4 barras nosotros ya aproximamos, bueno, para nada bien, pero por lo menos hasta cierto punto, como que está cerca de la trayectoria verde, ¿no? Esta zona de acá. Aquí ustedes me dirán, pero el eslabón está chocando con lo que es el nudillo. Y
no hay ningún problema. Ahorita no habría necesidad de pensar tanto en cómo es la forma del eslabón, por ejemplo, pero aquí el eslabón podría ser curvo y venir por arriba y llegar hasta acá abajo. El funcionamiento va a ser el mismo porque los dos puntos de unión de los ejes van a estar alejados a la misma distancia y en las mismas coordenadas. Y nuevamente, según las prótesis que he visto comerciales, como la que les pasa el video, justo este eslabón está doblado. ¿Sí? Pero nada, veamos entonces en esta posición, según nuestras diapositivas, cuál es esta mejor posición que nos daría el eslabón. ¿Sí? Me gustaría probar con esta en la que no existe tanto retardo, ¿no? Es un cambio más rápido, porque ahora estaría rotando en el sentido contrario y esta curva que vemos aquí, que sube hacia arriba, estaría quizás aproximándose a la verde. Veamos, de esto yo lo voy a ahí un poquito llevar y veamos la curva negra como cambia. Mejor. Ya ha llegado a subir hasta arriba, ¿cierto? Pero aquí ha habido un pequeño problema. ¿Sí? ¿Qué pasaría si esto yo lo llego a subir ahora un poquito arriba, además de que ya lo he llevado a la izquierda? Que son más rápidos si se dan de cuenta. ¿Sí? Se va poco a poco aproximando cada vez esta curva más. Entonces, esta sería la forma más sencilla, creo yo, de poder hacer un mecanismo de barras para reproducir el movimiento del dedo índice. Eh, y justamente al final es eso con lo que nos vamos a quedar. En la parte de desplazamiento horizontal, perdón, en la parte de acá. De hecho, aquí podemos ver qué es lo que pasa si yo lo desplazo. Y esa es la mejor opción que yo he visto, ¿no? Desplazarlo hacia la izquierda y subirlo un poquito hacia arriba, porque es lo que más se aproxima comparándolo con estos otros dos casos en los que en cambio diverge, por así decirlo, la trayectoria del mecanismo. Bien, entonces, ¿cómo serían estas primeras conclusiones? Que el balancín superior tiene que estar en menos x, si consideramos que justo ahí está pasando el 0, 0 de un plano coordenado, y en más y, es decir, estaría, por así decirlo, en el segundo cuadrante, ¿no? Eh, Eso por un lado. Y por otro, es el que el mecanismo, si bien nosotros podemos realizar aún más modificaciones, como esto llevarlo un poco más adelante, quizás ahí, ¿no? Un poquito más arriba, a ver. Ya estoy sobreexagerando, si se dan de cuenta, la prótesis sería muy voluminosa en esta zona de la palma, ¿no? Pero de esta manera yo podría ir como que poco a poco aproximando a lo más que puedo. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? No es suficiente con este mecanismo aproximar a esta curva. Entonces, ¿qué podemos realizar? Ya vimos que este movimiento o esta disposición del mecanismo lo que hace es rotar en el sentido correcto la última falange. ¿Qué pasa si yo reproduzco esto una vez más aquí? Pues podría este movimiento, en vez de en esta parte de aquí salirse, converger hacia adentro, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de ver eso, ¿no? De poder poner este mecanismo cruzado para una segunda falange más. Pero si nos quedamos ahí contentos y ya podríamos llegar a una configuración como esta de acá. Es decir, si no quisiéramos, si estamos realizando el primer diseño verdaderamente y convendría quizás esto mandarlo a imprimir y probar que también da, por lo menos tendría que llegar la trayectoria, si se dan cuenta, hasta el pulgar. De esta manera, por lo menos se puede realizar una especie de pinza al mover lo que son, al mover el índice, ¿cierto? Entonces, esto ya sería una configuración básica y que podría llegar a servir. Otra configuración, sin embargo, es esta de acá abajo. Si se dan de cuenta, la trayectoria está mucho mejor, ¿no? Está, de hecho, dentro eh, de la trayectoria que debemos definir. Pero mecánicamente, o más en el diseño, esto nos va a complicar bastante. El eje de rotación de la bancada inferior lo hemos llevado aquí, a un costado. ¿Sí? Pero en ese eje, físicamente, no hay ningún eje, ¿cierto? ¿Sí? Aquí está el eje de rotación. Si nosotros rotamos desde aquí atrás, se puede realizar sin ningún problema, pero aquí nosotros no podríamos fácilmente rotar la falange proximal porque el eje está encima de esa falange, ¿no? Que es como esta línea rosada, es algo rígido, ¿no? Tendría que desplazarse la mitad de esa falange y la otra mitad permanecer fija, lo que no se podría. Pero si se dan cuenta, la trayectoria por lo menos cumple. Bueno, eso me lleva entonces a la optimización de este mecanismo y al segundo diseño importante.
Antes que nada, me gustaría esta parte estudiar, pues, cómo en este eje se está realizando una especie de movimiento rotativo. Vamos a aproximarnos un poquito más. Nosotros habíamos puesto acá arriba lo que es nuestro motor, ¿no? Lo que hace que gire todo el mecanismo. Y también ocurre algo similar en esta parte de aquí. Si nosotros consideramos este como una especie de bancada o de marco fijo de rotación, vamos a ver que esta parte de aquí arriba rota hacia adelante respecto a este pivote. Fíjense nada más aquí cómo está vertical la parte de, de las dos articulaciones, ¿no? Pero cuando ya se realiza la flexión, si dan de cuenta, se ha desplazado y ahora está como que en diagonal esta parte, ¿no? Aquí está y esa está un poco más hacia adentro. Es decir, ha rotado en el sentido antihorario. ¿Qué nos da a entender esto? Que aquí existe como una especie de motor, por así decirlo, que podemos utilizar para reproducir este mecanismo cruzado. Bueno, vamos a realizar eso. Básicamente aquí se está haciendo de forma cruzada. Veamos cómo se haría. Este es el Untitled. Yo lo que puedo hacer es, para empezar, hago clic aquí y split, x igual a split. Y ahora puedo mover uno, uy, cuidado con el eslabón. Voy a mover el triángulo, ahí está. Listo. Esto lo voy a llevar un poquito hasta acá. Este de hecho es un poco más alejado, ¿no? Sería más o menos hasta ahí. Y ahora yo voy a reproducir el mecanismo cruzado. Un momentito, chicos, perdón. Bien. ¿Qué tengo que hacer? En el cruzado, el de abajo, digamos, considerando esta articulación, se cruza o se une con el de arriba y viceversa, ¿no? El de arriba con el de abajo. Entonces, aquí primero, el de abajo, shift con el de arriba, link lo uno. Y este, shift, el de abajo con el de arriba, link lo uno, ¿no? Y aquí debería de colocar esa barra rígida. Si se dan cuenta, aquí hay como una especie de barra rígida, ¿no? Lo que evita que estos dos se desplacen uno respecto al otro, ¿no? Esta barra rígida me sirve para simular eso. Intento simular y no se puede. ¿Por qué? Pensemos solamente en la parte que recientemente hemos hecho, el nuevo cruzamiento y esto de acá. La pregunta es, ¿qué evita que esto se vaya a caer? Es decir, yo no tengo aquí verdaderamente un motor o algo que evite que este eslabón quiera rotar en sentido antihorario, ni lo mismo con acá abajo. Entonces, si yo creara esta configuración físicamente, ¿qué evitaría que esa configuración rote o se caiga hacia abajo? ¿Mm? Pues nada, no evitaría nada que pueda rotar. Por lo que nosotros tendríamos que, en cambio, toda esta parte poner un mecanismo rígido, es decir, el mismo triángulo al final. Perdón, acá. Por eso es que aquí en Linkes me dicen, este elemento no puede ser simulado porque está al aire. Si tú me das esta posición en la vida real, toda esta parte de aquí adelante se caería y la de aquí adelante, bueno, o la de aquí atrás sí mantendría su posición. ¿Qué hay que hacer en Linkage? Bueno, hay una especie de truquito. Yo le hago clic en para hacer toda esta parte rígida, me refiero, ¿no? Le hago aquí clic, luego otra vez aquí clic, otra vez pongo una unión y es como si estuviera reforzando esto una vez más, algo así. Y ahora sí ya se puede reproducir. Pero lo que quiero que noten es que toda esta parte de aquí adelante, la segunda falange que sería y la tercera falange, la medial y la distal, no cambian de posición en ningún momento. Me voy a bajar esto a 1. Fijémonos simplemente si estos ángulos, por ejemplo, que forman aquí adentro cambian o se modifica y de repente se empieza a rotar o no. Pues nada, fíjense, se mantiene sin alterar, como si fuera un mecanismo rígido completamente y no existieran estos eslabones, ¿no? Y pues nada, hay que de algún modo solucionar eso, ¿no? ¿Cómo podemos darle a la última falange ese movimiento rotatorio que ahora ya ha perdido o que simplemente no existe por haber añadido este mecanismo cruzado? Pues bien, vamos a primero trabajar con un solo eje rotatorio, el de aquí arriba. Veamos qué pasa, ¿no? Yo voy a eliminar por un momento el de acá abajo
y voy a juntar este Shift con el eje rotatorio, Link, y le doy. Básicamente, ¿qué es lo que estoy dibujando? Una circunferencia entre este punto y el punto de acá abajo, ¿no? Ya que ninguno de los eslabones, como se dan de cuenta, rota, está ahí fijo, ¿no? No rota ninguno respecto de otro. Bueno, pero esto, ¿saben para qué me sirve? Para ahora sí poder entender de que yo necesito, o de que yo puedo tener solamente un eje de rotación como es aquí atrás, pero si este eje de rotación tiene un marco sólido, como son estas tres barras de acá, por ejemplo, si yo lo elimino todo eso y le doy reproducir, tranquilamente este mecanismo sí puede ser reproducido, ¿no? Porque esto no se caería así nomás si es que aquí existe un motor verdaderamente. Y ahí está. Lo siguiente que realizaríamos es pues, ahora sí recién, la adición de dos nuevos eslabones, ¿no? Que me van a permitir ese movimiento de rotación que deseo. Esto ahorita es fijo, es como un eslabón gigante nada más, ¿ok? Eso es nada, eso es todo. Para corregir esto, pues nada, nuevamente puedo volver a colocar lo que es este de aquí. Lo ubico correctamente aquí a los 15 que le he dicho. Y esta parte de aquí es nuevamente análoga a un movimiento, a un eslabón cruzado. El verde, si se fijan, o el eslabón verde, está yendo de arriba hasta el punto de acá abajo, ¿no? El azul está nuevamente desde abajo yendo hasta acá arriba. ¿Qué pasa si yo uno estos dos acá? Y le doy a correr. Bueno, claro, hay que ponerlo como fijo, ¿no? Aquí le doy, link, y ahora sí. También aquí quiero graficar lo que es la trayectoria y aumentar un poquito la velocidad hasta 4. Y veamos. ¿Se dan de cuenta cómo llega a rotar tan bien lo que es esta pieza? Justo eso está acá en las diapositivas, ¿no? Aquí en la posición está la inicial. Estas imágenes tendrían que estar al revés, perdón. Algo así. Esta es nuestra posición inicial, en la que está el eslabón amarillo, que es el que hemos dibujado con otro color, hacia atrás, digamos hacia la derecha. Pero cuando realiza la rotación o la flexión, en algún momento, uy, perdón, aparece adelante, si se dan de cuenta, ¿no? Y eso también lo podemos identificar por cómo se cruzan sus trayectorias en un punto, ¿no? Es decir, aquí ya estamos generando esa rotación eh, eh, que estábamos buscando, esta rotación de acá, ¿no? Esta rotación ya la estamos generando de manera correcta, ¿no? Entonces, solamente ahora toca conectar esa rotación a la base inferior de nuestra última falange. Bueno, ahí sería, ¿cierto? Eh, para que este mecanismo, para empezar, se sujete, tendría que estar así cruzado, ¿cierto? Pero esto nuevamente nada evita que esto se vaya a caer hacia abajo, ¿cierto? Para eso lo voy a sujetar con el eslabón de acá arriba. Shift aquí abajo, Shift aquí arriba, Link. Ahora esto ya no se podría caer porque el eslabón verde es el que está como que evitando que esto llegue a rotar hacia abajo, ¿cierto? Y se evita eso ya que se está tensionando lo que es el eslabón celeste. Si se dan de cuenta, ahí nomás ya le doy. Ya tenemos ahí, bueno, otro es ese pequeño problema que nos ocurre, ¿no? Voy a bajarle esto un poquito más, hasta 60. Veamos. Uy, sigue todavía. Ya hemos dicho que ahora lo que nos interesa es seguir la trayectoria. Entonces ya no estoy aquí como que poniéndole el ángulo de flexión del índice de la falange proximal, quiero decir, no. Simplemente viendo una buena posición donde no llegue a tener, no tenga una traba. Bueno. Sin embargo, quiero que se fijen la trayectoria. Ya esta trayectoria es mucho más cercana a la verde y sobre todo ya tenemos mayores capacidades para poder modificar
todos estos eslabones, ¿no? Antes, sin embargo, se puede realizar lo que es un, una pequeña modificación de los eslabones. Aquí tengo tres eslabones conectados entre sí, pero yo puedo reemplazarlos por un elemento rígido, triangular, y lo mismo con el de aquí abajo, sería este de aquí, ¿no? Vamos a hacer eso. Este tipo de eslabones en los que tenemos como que tres eslabones, ¿no? También se le denomina eslabón ternario. Primero voy a eliminar este, que es el más sencillo. Elimino aquí, elimino acá, elimino acá. Y aquí me voy en clic derecho al triangulito. Hago clic aquí, shift en este eje de acá, join, clic, shift, join. Y este ahora lo voy a subir hasta por ahí arriba. Para generar nuevamente aquí la parte móvil, le voy a poner, hago doble clic, rotar 4 RPMs en el sentido opuesto. Ok. Reproduzco y es exactamente el mismo movimiento, ¿no? Uy, le di pin. Lo mismo hago con el eslabón ternario de acá arriba. Clic derecho. También podría utilizar un eslabón cuaternario como este de acá, pero no es necesario. Uno, vamos a poner aquí, join. Y este de acá viene aquí con join también. Vuelvo a reproducir y el movimiento es exactamente el mismo, ¿no? Con ese problemita que tenemos acá atrás. Pues bien, ahora el comportamiento que tenemos en la parte de aquí, en esta articulación, ya lo hemos analizado y es el mismo que va a existir para esto. Si yo este lo muevo más hacia un costado, va a cambiar mucho más rápido la rotación, ¿cierto? Fíjese, ha rotado mucho más antes. O si por el contrario, lo llevo mucho más lejos, mucho más arriba, ahí, bueno, en este caso estamos viendo que ya ocurre algo un poco diferente respecto a esto, ¿no? Cuanto más arriba esto lo pongo, igual se llega a tener un retardo, pero en algún punto llega a cerrarse bastante bien, ¿no? Si vamos al PowerPoint, es que con alguna configuración que aquí yo he realizado, he podido llegar a aproximar bastante bien lo que es toda esa recta verde. Si se dan cuenta, tanto la negra como la verde están coincidentes. Vamos a hacer eso, ¿no? Esto de acá ya lo voy a dejar fijo, no lo voy a mover más, a menos que vea que sea necesario. Entonces, simplemente voy para empezar estos dos de acá, quitarle el dibujo para que no moleste. Y ahora preocuparme más por la trayectoria de acá, la externa. Ya dije, si esto lo llevo más hacia la izquierda, llega la curva a cerrarse mucho más antes. ¿Ok? Entonces, no hay que llevarlo tan a la izquierda para empezar. Otro que podemos también tener en consideración ahora mismo es, ¿queremos verdaderamente que esto llegue hasta acá arriba? Es decir, que esté sobresaliendo la prótesis, que sea súper gruesa para la falange medial. Pues no. Entonces, podría yo llegar a reducir un poco lo que es el tamaño, ¿no? O bajar todo esto hasta abajo, si se dan cuenta. Le he bajado todo. Este entonces puede ir tranquilamente hasta acá. Este podría ir un poco igual así, alineado. Y a ver, veamos que este que venga aquí, antes de sobrepasar el dedo. Y lo mismo sería con la falange distal. Aquí hay un detalle adicional, y es que nosotros tenemos aquí una distancia entre aquí y esto de acá. Veamos cuánto vale esto. Son 26 milímetros en los que quizás no vamos a poder poner ningún material eh, plano. Es decir, necesitamos que los pulpejos o las huellas dactilares, por así decirlo, de la prótesis estén lo más optimizadas posibles. Es decir, que tengan la mayor cantidad de área, ¿no? Ahorita solamente podríamos en esta lista ponerle lo que es, por ejemplo, alguna especie de silicona o algún material antideslizante para que pueda agarrar mejor los objetos. Entonces, esa distancia es excesivamente grande, creo. De todos modos, en el diseño se puede llegar a modificar. ¿Qué tal si lo hacemos como está ahí a 20 milímetros? Entonces lo puedo recoger hasta aquí atrás. Y esto lo voy a alinear abajo de acá. Ahí está. Y esto lo llevo nuevamente hasta aquí, hasta el punto. Aún más esta longitud para ahí ponerle una yema artificial, digamos, ¿no?
Veamos qué tal va. Ahorita si se dan cuenta todo está alineado, está recto. ¿Qué tal va ahí? Todavía falta un poco más. Entonces, esto yo voy a moverlo. Puedo ir, ahorita cada cuadrito es de 1 milímetro, entonces puedo ir como que de 1 milímetro en 1 milímetro, poco a poco jugando, recorriendo y demás, ¿no? También podría trabajar con esta parte de aquí adelante. Veamos cuál es la influencia. Si yo lo llevo esto muy atrás, bueno, entra en una posición de bloqueo, como podemos ver. Si lo llevo un poco más adelante, la posición de bloqueo es aún más, es incluso anterior, ocurre más temprano, pero la trayectoria en sus primeros puntos ha sido satisfactoria. Entonces, yo debería de esto de no llevarlo ni muy atrás para que nuevamente esa trayectoria no se alargue demasiado, ni muy adelante para que ya tenga una interferencia prematura. Lo que se realizó aquí es que está un poquito ligeramente atrás para que no exista ninguna transferencia o interferencia, perdón, de esto que está recto. Entonces lo voy a llevar, digamos, 1 milímetro primero para probar. Sigue viendo un poco de interferencia, ¿no? Le voy a dar 2 milímetros. Si no da con esto, voy a trabajar en la articulación eh, proximal medial, que es esto de acá. Lo mismo ocurre, ¿no? Si esto lo llevamos adelante o más atrás, va a haber alguna repercusión. Lo que aquí se hizo, si se dan cuenta, igual, llevarlo ligeramente más atrás. 1 milímetro, a ver qué tal. Y todavía no. ¿Qué más podemos ver antes de mostrar directamente el modelo final? Es, por ejemplo, a ver, esta parte un poquito se lo ha llegado a subir aún más, ¿no? Se lo ha desplazado verticalmente un poco más de lo que debería ser. Algo ahí, ¿no? ¿Qué más vemos? Estos tres están alineados. Está bien. Ese se encuentra por debajo de su pivote o de su balancín correspondiente, es decir, este eje me refiero. ¿Sí? Viene. Aquí, sin embargo, esta parte es un poco más pequeña si se dan de cuenta, ¿no? ¿Qué pasa si yo solo llevo más abajo? Lo mismo que aquí ocurría, ¿se acuerdan? Cuando esto se llevaba o se ampliaba la longitud de esto, llegaba a cerrarse con más lentitud. Entonces lo voy a llegar a subir, como está en el PowerPoint. Y esta ya cierra mucho más antes y forma esta curva apreciada que queremos llegar a tener. Entonces, básicamente, chicos, esa sería una manera en la que podemos, por prueba y error, llegar a la solución deseada. Veamos entonces cómo tenía que haber sido. Y vamos en linkage. Acá, mecanismo optimizado. Y aquí está. Voy a correr. Existen métodos analíticos para poder determinar el ángulo de las articulaciones de prácticamente cualquier mecanismo, como este, por ejemplo, en el que existen diferentes eslabones. Es decir, mediante ecuaciones, nosotros podríamos determinar si, por ejemplo, aquí le doy 50 grados, en qué posición se va a encontrar esto, ¿no? En qué XY, por así decirlo, si este es nuestro 0,0. Esa solución de forma analítica puede llegar a tomar mucho más tiempo, la verdad, chicos, pero ahí podríamos encontrar mucho fundamento de por qué utiliza esto, ¿no? Y más aún si quisiéramos luego hacer una segunda iteración, ya que vemos que esta parte quizá tiene que estar más alejada, porque en el diseño real llega a chocar más antes y demás detalles, ¿no? Pero esta sería la manera en la que podemos realizarlo. Como último punto, también podemos realizar el giro de forma manual. Aquí lo activamos. Si le doy a play, puedo hacerlo hacia adelante, pero también hacia atrás, simulando una sobreextensión del dedo, ¿no? Y pues tranquilamente da, ¿no? No es una posición en la que se arruina. Pues nada, esto sería entonces el diseño o la propuesta del mecanismo para implementar ya en SolidWorks con dimensiones y todo lo demás.
Básicamente, ¿qué pasaría? Que en el eslabón anaranjado, ahí se encontraría el punto, que es similar al que tiene Naked Prosthetics, este de acá. ¿No? Se fijan de ellos, igual su mecanismo es un poco diferente, o en esta parte interna en realidad tiene todo un mecanismo más complejo. Pero en nuestro caso estoy, por un lado, tratando de hacer de que estas piezas sean medio grandes desde el mecanismo, para que luego tampoco sean muy pequeñas y se vayan a romper, ya que es plástico nada más. Entonces, en el anaranjado estaría lo que es esta especie como que de anillo, ¿no? Que es lo que realiza al final la activación de este motor de acá, ¿no? Entonces, nada, me gustaría quizás por último analizar qué pasaría en la posición de flexión. Me voy a detener. eh, Vemos la posición de flexión. Algo ahí sería. ¿No? Un poquito menos creo, ¿no? Estoy pasando. Ahí. Aquí también hay otro ya pequeño problema y es que, ok, nosotros estamos siguiendo la trayectoria, pero no nos estamos preocupando por el ángulo que existe en las articulaciones, ya que deben saber que para lo que es esta trayectoria en el paper, pues se tenían las ecuaciones y sabía, por ejemplo, que si la articulación estaba flexionada 45 grados, la medial luego estaba 35, es decir, había ecuaciones que relacionaban el ángulo de flexión de cada una de las articulaciones entre sí. Por eso es que en parte quizá aquí vemos que la punta del dedo índice está un poquito alejada de este punto, ¿no? Aunque sus eslabones están como que dentro del mismo dedo índice, ¿no? No están sobresaliendo para nada. Pues nada, eso entonces es todo por la clase de hoy, muchachos. Y la siguiente ya estaríamos realizando como tal lo que es la implementación de este mecanismo en SolidWorks. Eso sería para el día lunes. ¿No? Genial. Muchas gracias, Josué, por la presentación. En estos momentos se está lanzando el formulario de asistencia. Por favor, no se olvide llenar su asistencia, es muy importante. De igual manera, en caso de existir alguna consulta, el formulario para las preguntas también se ha lanzado y vamos a estar realizando las consultas que nos hagan llegar igualmente. Entonces, los esperamos un momento. Bien, Josué, si me permites, voy a compartir un momento. Am, Tenemos dos consultas. Una consulta es de la clase pasada, ¿no? Creo que no se actualizó a tiempo y bueno, no se llegó a realizar. La primera consulta dice, ¿se toma en cuenta otros músculos que no sean de la mano, como el tríceps? Depende para qué. Supongo, bueno, mm, no sé si esto se refiere más al tema de la férula que habíamos visto o si se refiere en este caso al tema de la primera clase, pero bueno, en el caso de los músculos del tríceps, pues ninguno de esos músculos está como tal llegando a actuar en lo que son los dedos, ¿cierto? O en lo que es el pulgar, ¿no? Están simplemente, su inervación de hecho de esos músculos está directamente en lo que es a lo mucho en nuestro húmero y también en el radio y en el cúbito. Entonces no están teniendo, creo yo, una consideración para el tipo de prótesis que nosotros estamos haciendo. Pero para otras prótesis biomecánicas, por ejemplo, para las que son transradiales funcionales, es decir, en las que tú tienes que reproducir el movimiento del codo, por decirlo, o utilizar ese movimiento de flexión y extensión del codo, pues sí, quizá tendría que considerar el músculo del tríceps, eh, dependiendo de cómo vaya a ser el diseño. Para lo que ahora estamos haciendo, que es esta prótesis de dedo, el tríceps, personalmente considero de que no tiene ninguna relevancia. En cuanto a la segunda pregunta,
Por un dedo completo, ¿qué Súper, muchas consideraciones? gracias, José. Sí, justamente sí, la segunda pregunta, para un dedo completo, ¿qué consideraciones se debería tomar? Bueno, para empezar, no vas a tener lo que es la articulación metacarpofalángica. Entonces, ese es otro movimiento que tú tienes que generar con otra parte de la mano, ¿no? Eh, no estoy seguro, la verdad, cómo se podría en este caso el mecanismo actual de configurar, pero tú lo que puedes hacer son por lo menos dos cosas. Si es un dedo completo, es decir, que no tienes ninguna de las tres falanges, lo que tendrías que quizás hacer es puedes valerte de los dedos que se encuentran a sus costados. Digamos que el dedo medio es el que, no, es el que se ha perdido. Entonces tú podrías generar un dedo prostético con unos anillos a los costados, ¿no? Y al momento de realizar la flexión y extensión de los otros dedos, el índice y el anular, el dedo del medio pues acompañaría. Podría ser eso. U otro podría ser, aunque menos versátil, el movimiento de la muñeca. Al momento de hacer este movimiento de flexión y extensión igual, ese dedo podría bajar. Entonces, siempre que se tenga que agregar más, siempre que se pierda más articulaciones, más grados de libertad eh, en cualquier traumatismo, una amputación, en alguna deformación y demás, tienes que reemplazar esa pérdida de movimiento con un movimiento adicional de otra parte del cuerpo, ¿no? Eso es lo que, en eso se basan todas las prótesis de mecánica. Pero sería eso, reemplazar con otro movimiento adicional. Súper, muchas gracias, Josué. Si alguien más tiene alguna otra consulta, puedes realizarla en estos momentos. Puede de igual manera encender su micrófono y preguntar de manera personal, ¿no? Tal vez no existe la manera de explicarlo. Entonces, puedes hacerle las consultas a Josué que les va a estar respondiendo muy cordialmente. Bien, si no hay consultas, creo que eso sería todo por el día de hoy, estimado Josué. Recordarles que al finalizar la clase va a ser grabada, la clase grabada va a ser subida, perdón, al Classroom, en donde van a poder ver todo lo que se ha avanzado el día de hoy y hacer una posterior retroalimentación. Creo que eso sería todo. No sé, ¿algo para aportar, Josué? Pues no, nada más chicos, en este caso, si ustedes están más interesados en poder hacer todo este mecanismo con SolidWorks, sí se puede, ahí les voy a compartir después de esta clase un video de YouTube. Y se puede hacer incluso muchos más análisis con SolidWorks, ¿no? No solamente dibujar la trayectoria, sino poder obtener la velocidad y la aceleración, por ejemplo, de los diferentes eslabones o puntos que nosotros definamos. Y luego, como es al final SolidWorks, ahí mismo podemos utilizar de referencia lo que es ese mecanismo en 2D para hacer el 3D. No lo hice porque toma un poco más de tiempo, ¿no? Y es un poquito más complicado y no es tan versátil como Linkage. Entonces, Linkage sería, si tiene alguna idea más adelante de hacer un proyecto similar, para hacer el mecanismo de la forma más rápida posible, no sin tantas consideraciones, y mandar a probarlo cuanto antes, imprimiéndolo, que sea en otro, o en otro tipo de manufactura, y luego ya quizá con esa idea inicial pasar a un programa más complejo como SolidWorks y ahí hacer un análisis más detallado de todo. Directamente en SolidWorks, la siguiente clase vamos a realizar el diseño en 3D de este mecanismo, quizás con algunas modificaciones que hacen que físicamente sea necesario. Eso sería pero todo. ¿Está bien? Muchas gracias a todos y bueno, que tengan una bonita noche. Hasta luego. Hasta luego, chicos.